meditación hoy es en base a las reflexiones que hemos tenido sobre traumas, complejos, fobias, miedos. Ahora sí que sobra preguntar si alguien tiene miedos y fobias, ¿verdad? Creo que ya hemos estado hablando y ahora pues vendría la parte práctica con la cual podemos reflexionar o meditar sobre por qué tenemos esos miedos o esas fobias, ¿no? Parte de hoy la meditación es encontrar cuáles son las causas. Ya se habló en la clase que cuando nosotros hay un conflicto entre las diferentes personalidades, se crean choques dentro de uno mismo, creando esas fobias y esos miedos. ¿Esto cómo lo podríamos traducir? Ya se ha explicado, nada más lo estamos retomando para poderlo meditar. Impresiones no transformadas. Porque hay una persona que sí de repente crea un miedo o una fobia, un temor a algo, y otras no, ante una misma circunstancia. Nuestra actitud ante la vida. Y ahora algo muy importante que también necesitamos explicar, que es ese conocimiento, ese autoconocimiento de nosotros mismos. Parte de todo nuestro problema es nuestra ignorancia. Vivimos más hacia afuera que hacia adentro y en ese trabajo nuestro de propia autoobservación. Entonces, comprender de forma muy simple y entender cuáles son nuestros miedos y fobias. Ya más o menos han estado meditando un poco sobre sus miedos, sobre sus fobias. O sea, si yo tengo ciertas fobias a estar con la gente, es porque a lo mejor del lado contrario tengo que me gusta llamar mucho la atención. Algo así se recuerdan que se mencionaba y se pusieron algunos ejemplos. Entonces, muchos de estos traumas complejos, fobias y miedos son como obstáculos que se nos han puesto a ciertos egos que si no lo tuviéramos estaríamos mucho más, podríamos decir, en algún sentido desatados, ¿no? En algunas ocasiones uno dice, ay, es que ¿por qué yo no nací con estas cualidades o virtudes que tienen otros? Porque si a lo mejor hubiéramos nacido con esas cualidades y virtudes que decimos que envidiamos a veces a otros, como no estamos preparados, como nuestros propios defectos están muy vivos dentro de nosotros, nos haría mucho daño, ¿no? Entonces esto es importante comprender, que está asociado nuestras fobias, nuestros miedos, también atados o están atando a ciertos defectos. Si yo quiero trabajar ciertos miedos, ciertas fobias, pero no trabajo sobre mi psicología personal, entonces resulta ser que esa timidez que yo tenía va a desatar dentro de mí una terrible soberbia y orgullo que va a hacer daño a los demás, porque entonces ahora, como si ya me siento muy seguro, arrollo a las demás personas. O sea, tengo que darme cuenta que de lo que yo padezco está asociado a algún defecto. Porque como dice el maestro, y esto es lo interesante, una fobia que formé, o un miedo, o un trauma, el maestro lo dice muy claro, impresiones no transformadas, así lo dice el maestro, impresiones no transformadas, si se acuerdan lo que es una impresión, ¿no? Algo que me llega, algo que yo recibo, estoy trabajando, estoy manejando, me llega una impresión de alguien que me grita o de alguien que me dice algo, lo que sea, cualquier tipo de situación, una impresión que me llega. ¿Qué sucede? Yo no la transformo, dice el maestro Samael, inmediatamente se convierte
en un nuevo defecto y si es muy fuerte se puede convertir en una nueva personalidad dentro de la propia personalidad. ¿Sí recuerdan que ya hemos hablado de las personalidades? La personalidad es como mi carácter, como yo soy. Entonces, si yo me considero que soy una buena persona, que soy una persona amable, y de repente tengo un evento en donde me enojo, porque hay una impresión que me llegó de algo que sucedió, estoy creando una nueva personalidad de, diríamos, un Gabriel o un Alejandro, o una Laura, o una Cintia, o como sea, que ya no es pacífico, que es violento, vamos a ponerlo así. Pero claro, esa nueva personalidad, por ese evento, esa mala impresión, está chocando con mi otra personalidad, que es ese Gabriel, vamos a decir, tranquilo. Y eso crea un conflicto. Entonces, ¿qué hacemos con esa personalidad? La intentamos reprimir, la intentamos como sumergir. Y eso crea una tensión psicológica en nosotros. Esto es muy importante comprenderlo. Entonces dice el maestro de forma muy simple. Impresiones no transformadas se forman en nuevos defectos y son muy fuertes, se pueden formar en nuevas personalidades. El problema de esas nuevas personalidades que formamos dentro de nosotros es que entran muchas veces en conflicto unas entre otras. Asociado a los propios defectos, pues vamos a ver luego los resultados. Por eso dice el mismo maestro Samael, nosotros necesitamos, y esto lo estoy haciendo un poquito más largo para que a la hora que hagamos la meditación podamos hacerla más liviana, más sin tener que hablar tanto en la meditación, ¿no? Entonces, dice el maestro que claro, cuando nosotros tenemos, vamos a decirlo así, falta de conocimiento. ¿Qué es falta de conocimiento? Es falta de autoconocimiento de uno mismo. No nos conocemos. Entonces todo lo de fuera nos da miedo. Dios mío, es que hoy llovió mucho, qué miedo, ¿no? O es que hoy hace mucho calor, uf, qué miedo, ¿no? O sea, todo nos da, hasta el clima nos da miedo, todo nos da miedo porque no tenemos conocimiento de cómo están las cosas afuera y eso nos crea inseguridad. Entonces, esto es algo similar psicológicamente. Cuando yo no me conozco a mí mismo, cualquier circunstancia de la vida me va a mover, social, humana, personal, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta falta de autoconocimiento provoca que busquemos afuera, en cosas que no son correctas, una seguridad. Buscamos, como dirían también entre países, etcétera, la seguridad a través de las armas o de se forma grandes ejércitos por la paz, pero eso es algo contradictorio, ¿no? Igualmente nosotros buscamos una falsa seguridad afuera y esos miedos y esa falta de conocimiento de uno mismo, que al final de cuentas es falta de fe en qué, en nosotros, en que podemos hacer las cosas, en que somos capaces. Y no estoy hablando desde el lado del orgullo, estoy hablando del lado de la conciencia, del ser, de la parte nuestra espiritual. No tenemos fe en nuestra parte espiritual. Entonces buscamos tener la confianza, contrarrestar esos miedos en el mundo material. Y esto es lo que nos provoca, volvemos a lo mismo, caer en diferentes personalidades, poner la confianza en otros, somos manipulados, no sabemos, no nos han dicho cómo transformar esas impresiones, cómo encontrar la fe en el ser.
Y entonces, al no haber un trabajo psicológico sobre nosotros mismos, esos miedos y esas fobias, como decía Marisa en las clases, dice, no es algo que es algo que se formó a lo mejor en el pasado, pero es algo que tengo que trabajar en el presente. Hoy lo soluciono. No puedo estar todo el día con esta canción psicológica. Es que yo no puedo hablar en público porque de pequeño se creó un trauma. Bueno, pues hoy trabaja esa personalidad conflictiva, hoy lo cambias. Pero parece que es algo que incluso luego se vuelve como una canción psicológica, que nos gusta o ya se vuelve en nuestra muleta o en nuestro miedo. Y no nos queremos desprender de él. Y aunque parezca contradictorio, amamos al final nuestros problemas porque los seguimos alimentando. Entonces, si realmente queremos empezar a cambiar esos miedos y esas fobias que hoy es la meditación, lo primero que tenemos que empezar a hacer es a saber transformar impresiones. Y quitarnos esa canción psicológica que decimos, típica, es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Es que tú no sabes cuánto yo sufro. Es que tú no sabes lo que yo siento. Es mentira. Es un simple conflicto dentro de uno mismo. Mientras nos sigamos defendiendo o defendiendo el trauma, porque eso es lo que hacemos cuando decimos es que tú no sabes, lo estamos fortificando, lo estamos alimentando. Hay que transformar las impresiones sobre la marcha. Descubrir, hoy en la meditación vamos a descubrir cuáles son esas personalidades conflictivas, que al final de cuentas es algún ego que está detrás. Lo contrario al trauma, ahí vamos a encontrar el defecto. Repito, si tenemos o somos muy tímidos, a lo mejor hay un complejo de inferioridad, al final de un orgullo de querer destacar ante los demás. Trabajemos ese orgullo, veamos en qué momento se formó como una impresión que no se transformó, que formó este defecto, y entender también que muchas veces, esto lo menciona también el maestro, estos defectos o este conflicto de personalidades, dice el maestro, es ahí donde el karma se nos deposita o donde la ley deposita el karma, porque algo tenemos que pagar, algo tenemos que sufrir. Entonces, nosotros queremos muchas veces encontrar como el camino corto de decir, bueno, es que yo me siento mal conmigo mismo porque a lo mejor soy una persona con sobrepeso, ¿no? En vez de ver por qué es un conflicto para mí tener sobrepeso y entender que el sobrepeso pues, me perjudica mi salud, me empiezo a tomar unas pastillas para adelgazar y ahora sí, mi vanidad, podríamos decirlo, se va a alimentar porque estaba ahí reprimida. Pero si yo antes de querer solucionar el problema, vamos a ponerlo así, del sobrepeso, medito que detrás hay una terrible vanidad, que está ahí traumada la vanidad, porque al final quien se trauma son los egos. Es un ego reprimido que está ahí traumado, que no puede salir. Claro, pues tuviera mejor cuerpo, pues entonces sí, entonces es un trauma. Un trauma que en algún momento llegó una impresión, ¿cómo? Vi, por ejemplo, televisión, vi revistas, las amistades, el círculo social, me impuso la moda de que de estar flacos es lo correcto. O sea, y entonces ahí tanto la envidia como la vanidad quiere ahora perder peso. Si yo medito sobre la vanidad,
y entiendo lo absurdo. No es que me vaya a quedar con sobrepeso porque me está haciendo daño, es decir, luego voy a comprender por qué necesito bajar de peso, no por vanidad. ¿Estamos claros? Porque claro, no podríamos quitar esos conflictos dentro de nosotros si no entendemos por qué se formaron. Porque si a alguien a nosotros le quitamos ese conflicto sin trabajar el ego, digan ustedes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Perdón? ¿Repite? ¿Cómo que repite? ¿Pero qué pasaría si a alguien que tiene un terrible complejo se lo quitamos? Se iría al opuesto, o sea, saldría el ego que estaba ahí reprimido. O sea que si quien baja de peso, al rato no hay quien le aguante la soberbia y la vanidad, ¿no? Es eso, ¿no? Si entendemos, ¿no? Entonces, ¿es malo estar fuera del sobrepeso? No, es muy necesario, es muy bueno. El problema es el conflicto que hemos creado en ello. ¿Es bueno o es malo tener dinero? No, el problema no es, porque si yo tengo economía, puedo hacer muchas cosas, ayudar, hacer muchas cosas, pero el problema es que mi codicia, o la codicia de cualquier persona, o la de cualquiera de nosotros, si no lucha para entender la necesidad de tener una economía para bien de los demás, no para egoísmo propio personal, lo único que voy a hacer es autodestruirme. Por eso dice el maestro que el conflicto de personalidades viene justamente por una impresión mal transformada. Entonces, si yo entiendo de dónde viene esta fobia que yo formé, puedo trabajar esa impresión que en su momento no trabajé y ahora tengo que destruir. Maestro, Sí. por ejemplo, la claustrofobia, ¿qué hay detrás de la claustrofobia? Es una buena pregunta. ¿Qué hay detrás de sentirse encerrado? Ahora, aquí la pregunta sería, puede haber muchas causas. Esa sensación de agobio habría que ver de dónde nace. Claustrofobia de sentirse encerrados en un lugar o claustrofobia de sentirse cuando hay mucha gente. No sé, ¿a qué tipo de claustrofobia nos referimos? De un lugar cerrado, que no se siente casi como aire. Esto puede venir incluso de vidas pasadas. Se los puedo decir porque a mí me ha pasado, ¿no? Y hay veces que si tú en alguna vida pasada la forma en que has muerto, de repente te lapidaron o te encerraron en un lugar y moriste, vamos a decir, en una guerra, o ahora que por ejemplo desafortunadamente ha habido los terremotos y quedaste encerrado y aplastado, vamos a decir así, ese es vamos a entenderlo que eso se forma un trauma muy fuerte que lo llevamos a la siguiente existencia. Entonces esto es interesante. Ahora, también sucede que puede darse el caso que de repente de pequeños un papá o la mamá encerraban en un cuarto oscuro al niño, ¿no? Entonces el niño por falta de conocimiento, por miedo, porque no nos enseñan, volvemos a lo mismo, a tener confianza o fe en el ser, ese miedo crea una aprensión por estar en lugares cerrados. Y entonces de ahí viene, asociado a lo mejor a una rebeldía, a una ira también, porque uno está enojado, está molesto, tú quieres hacer lo que tú quieras, pero al estar encerrado te sientes que no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces eso luego lo vas a reflejar en tu vida diaria. Te vas a sentir con claustrofobia a lo mejor en el trabajo o en un lugar cerrado o cuando hay mucha gente porque quieres hacer lo que tú quieres hacer. Pero cuando tú empiezas a cambiar y dices, o sea, entiendes lo que es la voluntad del ser, entiendes lo que es al ser. Creo que vamos a pedir mucho hoy encontrar a ese ser, a nuestro íntimo particular, para poder trabajar estas fobias, para tener fe en nosotros
y el fe nos da conocimiento y el conocimiento te libera. Entonces tú comprendes que ahora, si te toca estar ahí, como decía el maestro, incluso cuando una Juana de Arco muere en la hoguera, o cuando dice que el mismo maestro Samael también dice que en alguna de sus reencarnaciones pasadas murió quemado, dice, me di cuenta que el dolor hasta tiene un límite. Entonces el maestro recuerda, entonces él ya no tiene miedo al fuego, a la hoguera, porque él se da cuenta que tiene un límite y luego dice que es liberador. Pero si uno muere en inconsciencia, queda el trauma. ¿Y el trauma en qué regresa? En nuestros propios defectos. Porque esos defectos son los que van a recordar esas pasadas situaciones. ¿Sí? Entonces, cuando el maestro dice, cuando uno empieza a despertar conciencia, comprendes por qué pasaste ese evento, por qué te lapidaron o por qué moriste en una hoguera. Entonces, ya ese trauma que se iba a formar en el ego, vamos a ponerlo, porque son los egos los que se trauman, la conciencia no. La conciencia no se puede traumar. Entonces, podemos liberarnos de eso que estamos mencionando. Por eso necesitamos fusionarnos al alma, al ser. El maestro Samael lo dice muy sencillamente. En las personalidades que tenemos, la ley deposita el karma. Y si el conflicto es un conflicto de personalidades, está clarísimo que uno ha jugado con ciertos egos y ahora lo que antes yo podía manejar a mi antojo, vamos a decir, como si fuésemos un actor. ¿Qué le sucede a los actores y a las actrices? Juegan con sus emociones. ¿Cómo juegan con sus emociones? Fingiendo y actuando frente a una pantalla y a todos nos convencen, ¿no?, de que está actuando y que está en esa interpretación. Y todos dicen que le aplaudimos, ¿no? Pero eso es jugar con los propios egos, porque tienes que jugar con sentimientos de odio, de amor, de pasión, etcétera, etcétera. Pero todo tiene una consecuencia, que luego resulta que aquello que tú crees que controlabas, ¿estamos de acuerdo? No, que el actor cree que controla sus emociones cuando él quiere, luego las emociones lo controlan a él. Y eso es el karma, en pocas palabras. Karma es, no lo entendamos como un castigo, porque aunque a veces puede parecer como un castigo, es una forma muy, vamos a decir, simple de decirlo, ¿no? O sea, karma, castigo, no, es consecuencia. Entonces, hemos formado nuestro futuro en base a lo que hacemos en nuestro presente. Y la consecuencia o karma, por ejemplo, en tu caso que tú mencionas, es porque en algún momento en esta vida o en vidas pasadas has jugado mucho con tus emociones. Y no solo has jugado mucho con tus emociones, a lo mejor has jugado con otras personas con tus emociones, aunque a lo mejor no haya sido en esta vida, porque muchas veces uno dice, bueno, es que yo no hice mal a nadie. Sí, pero los egos vienen de vidas pasadas. De repente también mencionaba el maestro personas que dicen, no, yo soy una persona honesta y justa, yo nunca he engañado a mi mujer, y entonces juzga a esta persona muy duramente a las personas que son infieles, etcétera, ¿no? Entonces dice el maestro, pues miren, no hay que juzgar, no vamos a ser cómplices de delito de nadie, tampoco podemos condenar, nosotros no somos juez y parte. Quién sabe uno en otras vidas que también no haya hecho. Entonces por eso dice el maestro, y como decía el mismo maestro Jesús, es que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y nadie lanzó, ni Jesús, una piedra, ¿no? Porque si te quitaran o si nos quitaran eso, ese trauma, repito, lo que mencionábamos antes, sin comprenderlo, veríamos a una persona que en el pasado ha hecho muchas cosas, que se ha hecho mucho daño a sí misma. Entonces a veces nuestra medicina, aunque no nos gusta, porque es amarga, para ayudarnos, porque eso es el ser que muchas veces nos ayuda con estas cuestiones, para frenarnos y que trabajemos justamente ahí, en eso que tú dices, es que tiene una lógica médica. Los médicos lo único que van a ver es un resultado químico del cerebro, es como una adicción que hemos creado.
Pero esa adicción del cerebro y de los químicos que ellos a través de fármacos intentan contrarrestar, no soluciona el problema de fondo, soluciona nada más en la superficie. Es como alguien que lo drogas, lo dopas, y lo dejas en un estado más así como sereno, ¿no? Pero realmente, ¿dónde está la voluntad de esa persona, ¿no? Se la han inhibido. Eso es lo que hacen los fármacos, eso es lo que hace la psicología, inhibir la voluntad de las personas. Como dicen, como no podemos controlar al ego, aunque no lo digan así, controlamos todo. Dejo aletargado a la conciencia a todo y así no hay problema. Pues no creo que esa sea la solución, ¿no? Porque así estás aletargando al ego, es cierto, pero también a mi conciencia y a mi voluntad, porque entonces me quedo sin esas cualidades de la conciencia, ¿sí? Entonces, la solución de los fármacos, aunque tiene una respuesta, es una respuesta que vamos a decir que es de alto espectro, que acaba con todo, como las medicinas. Exacto, ¿no? Dicen, bueno, voy a matar tal virus, sí, pero me estás fastidiando al hígado, al corazón y a los riñones, sí, pero te maté el virus, sí, pues ahora tengo que curarme el corazón y me tengo que curar porque, claro, ya con esta medicina me he estado fastidiando otros órganos. Entonces, ¿qué nos dicen inclusive los budistas y nos han demostrado otras filosofías, ¿no? Que el que quiere, y se han hecho estudios, han puesto electrodos y han hecho miles de experimentos, la gnosis lo sabe sin necesidad, pero bueno, a veces nosotros necesitamos verlo para creerlo porque somos demasiado todavía incipientes, que si uno quiere, puede con el poder de la voluntad y el poder de la meditación, el poder de la autoobservación, crear esos mismos químicos que necesita el cerebro para autocurarnos. ¿Con qué? Con el poder de la autocuración. Nosotros tenemos el poder de la autosanación, con la voluntad. Solo que no tenemos fe en nosotros. Es lo que decía al principio. El miedo y la inseguridad nos hace tener fe en lo de afuera. Entonces somos personas que solo dependemos de fuera. Cuando uno recupere su propio estadio, es decir, su propia voluntad, necesita, Cintia, todos nosotros, recuperar esa fe. Necesitamos hoy hacer una meditación de fe en el ser para poder trabajar estos miedos, estas fobias. Necesitamos recuperar la fe en nosotros, porque a veces uno tiene fe en el psicólogo, tiene fe en el fármaco, porque me ha ayudado, pero al final nos vuelve, ¿qué es lo que hacen las drogas? ¿Qué produce una droga? Dependencia. No tenemos que depender de afuera. No entendamos mal esta palabra. Decir que no quiero depender de fuera no significa que no voy a hacer una sociedad cooperativa con el mundo de afuera. No, estamos hablando de tu voluntad, que no dependas, que tu vida no dependa lo que tú tienes que hacer de las demás personas, de si te quieren o no te quieren, de si te aceptan o no te aceptan, de que si hay mucha gente o de hay poca gente. Tu vida no puede depender de eso. La gente que más, vamos a ponerlo así, éxito en la vida ha tenido es gente emprendedora. ¿Cuándo se dice que es una gente emprendedora? Porque enfrenta, no tiene miedo de lo de fuera, porque tiene mucha fe en lo que sabe hacer. Y hoy en día nos han quitado esa fe en nosotros. Nos han dicho, tú no puedes hacer nada si no lo haces a través de mí. Y eso es como hoy en día se ha manipulado a través de las religiones, las filosofías, la educación, el mundo de la ciencia, el mundo social, el mundo global. Y hoy en día pues nos damos cuenta que ha sido un ejemplo con los temblores aquí de México, muy triste, pero ha sido un ejemplo de que la fuerza está en el pueblo. De que la fuerza, cuando se propone, un pueblo tiene la fuerza de ir a ayudar. ¿Y qué hemos visto del otro lado? Cómo se han aprovechado los que dirigen, o la sociedad política, que ha dado vergüenza lo que han filmado. Pero uno cree que ellos, o en una sociedad, no estoy aquí haciendo política,
Pero sí, en una sociedad creemos que el gobierno, papá gobierno nos va a ayudar, nos va a solucionar la vida. No es cierto. Nosotros tenemos que solucionarlo como sociedad, lo nuestro, y otorgar la confianza a los que forman una dirección de un gobierno, de una sociedad, y trabajar todos en una cooperativa, respetando siempre, vamos a decir, los roles, porque el que dirige una sociedad o dirige un pueblo o dirige una asociación, un evento, vamos a poner, tiene una gran responsabilidad. No estamos en contra de que hayan personas que dirijan, porque todos tenemos que ser dirigentes y ser dirigidos, cada quien en nuestro nivel. Como un padre de familia no podría dejarse dirigir por sus hijos. Él tiene que primero saber dirigir a sus hijos para que algún día sus hijos dirijan a sus familias. Es un rol de la vida natural. Pero nosotros cedemos nuestra voluntad completa, deslindándonos de toda responsabilidad individual. Nosotros necesitamos recuperar nuestra voluntad, trabajar como grupo, trabajar como sociedad, trabajar como fraternidad, trabajar en cooperación, pero cada uno con sus particularidades, con sus fortalezas. ¿Sabemos cuáles son nuestras fortalezas? Internas, claro, y humanas también. ¿Qué pasa cuando descubrimos una pequeña fortaleza? En vez de compartirla, ahí sí tenemos que compartirla, ahí sí nos la quedamos. Y entonces nos hace daño. Toda fortaleza, toda virtud, toda fuerza que encontremos en nosotros, hagámosla partícipe a otros, no diciéndolo, seamos humildes. ¿Cómo? Ayudando, enseñando, con discreción. Eso nos va a dar identidad, eso nos va a dar fortaleza en el alma. Tenemos que recuperar la fe en el alma para poder trabajar esas fobias. Hay mucho camino, es cierto, te están diciendo el 23 es la ley, y dice, ¿por qué me castigan? ¿Yo qué he hecho? No es un castigo, es una consecuencia. Cuando uno entiende que lo que tenemos es lo que hemos hecho, dejamos de rebelarnos, porque uno dice, es que la vida es injusta, el mundo es injusto, porque hay tanto dolor. No, este mundo lo hemos hecho nosotros, y lo hacemos cada día. Empecemos a cambiar, empecemos a dejar de juzgar a los que a lo mejor nosotros decimos son estos, son aquellos, porque sin el mismo Jesús lanzó la primera piedra, hoy en día es muy fácil lanzar piedras a los demás. No nos volvamos cómplices del delito, no caigamos en la complacencia del delito, pero tampoco caigamos en solo ver la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una gran viga en el nuestro. Entonces, es un camino que no es fácil, porque cambia todas nuestras estructuras, ¿no? Ana, ¿puedo Sí, adelante. Es lo que está diciendo Gabriel en comparación de los fármacos médicos. ¿Qué nos ofrece la Gnosis, digamos, como escuela de iniciación? Pues un camino. Ese camino es nuestra medicina. Es difícil llegar a la comprensión del miedo de fondo de la noche a la mañana. A veces son procesos pues, que van a tardar un tiempo. La eliminación del ego va a ser una vida entera. Y por eso la Gnosis nos da un camino, ciertas didácticas, ciertas técnicas, la forma en que están organizados los grupos, lo que se pide de trabajo interno, todo tiene un porqué, una causa. Si yo de momento estoy todavía confundido y estoy buscando y sigo buscando, pues tengo mi tarea, mi medicina. ¿Qué es mi medicina? Pues la autoobservación. ¿Cuál es mi medicina? Pues cuando se nos dice, señores, vamos a trabajar ahora para ayudar al prójimo, pues allí por algo se pide, ¿verdad? Ahora vamos a barrer, pues vamos a barrer. Pues esas son las escuelas de iniciación, ¿no? Que en tiempos antiguos eran más difíciles. Por eso es que también nosotros tenemos que tener fe en el trabajo interno que se propone de una filosofía. Todas nos han enseñado cosas que a veces no parecen lógicas. En su tiempo el maestro dejó todo y se vino caminando, ¿no? Desde Sudamérica
Así es, si tu ser te pusiera a hacer algo así, pues quién sabe si lo obedeces en esta época, ¿no? Pero es real, es real. ¿Por qué? Porque en una pequeña acción del día que tú no notas la importancia, a veces estás curándote de cosas más grandes, ¿no? Entonces nada más quería compartir. En esas acciones que dice Marisa, que a veces el ser nos pone en situaciones muy difíciles y comprometidas de la vida, uno supera muchas cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Nos quejamos y protestamos. Y ese es nuestro problema. Si en vez de quejarnos y protestar, aceptáramos ciertas cosas que son inevitables, porque hay cosas evitables y hay cosas inevitables en la vida. De repente uno pierde un ser querido y eso es algo inevitable, ¿no? O sea, no lo puedo resucitar, ¿es cierto? Entonces, algo inevitable que tengo que aceptar. En vez de protestar y quejarme a Dios por qué me lo has quitado, era injusto, si era una buena persona, comprender por qué tuvo que perder la vida este ser querido, comprender por qué de mi dolor, del apego a la persona, y trascenderlo, incluso ayudar a ese ser querido que se fue, por poner un ejemplo, a su alma, que pase un proceso más ligero, más liviano, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente el día de hoy vamos a pasar a la meditación. No sé, ¿querías comentar algo más? Lo comentaba también porque veo, ¿no?, que empiezan a fallar en la asistencia y empiezan a fallar también en internet, empieza a haber menos personas. Digo, bueno, estaba reflexionando eso mientras Gabriel hablaba. Yo decía, bueno, es que es increíble que a veces decimos, bueno, es que ya no puedo ir a la clase, ok, no voy a la clase, pero tengo una semana para revisar la conferencia y a veces hasta el lujo me doy de no revisar la conferencia, ¿no? Entonces ya más en nuestra bandeja de plata no se puede poner. Las escuelas de iniciación son verdaderamente más estrictas y solamente entran aquellos que demuestran pues una cierta disciplina. ¿Por qué? Porque lo que se va a entregar pues es un trabajo profundo, ¿no? Necesitas de alguna manera estar más o menos, pues por lo menos con todo tu ánimo de querer curarte, ¿no? Exacto, la actitud. No pedimos milagros, no pedimos cambios de la noche a la mañana. Lo único que a veces pedimos, sobre todo también a los que nos siguen por internet, es tener una actitud, disposición al trabajo. Por eso sabemos que es difícil, porque la vida, el entorno, la familia, el trabajo, todo lo que nos rodea, hay tantas distracciones que nuestros mejores anhelos, esa actitud que a veces ponemos de disposición, nos la roba la vida. Y luego cuando recién sentimos el síntoma de la enfermedad, queremos buscar nuevamente la enseñanza, el remedio, la medicina. Pero resulta, como dicen, ¿no?, que si no te tomaste la medicina, el fármaco, más de una semana y solo lo tomaste 2 o 3 días, los virus se vuelven resistentes. Los egos son igual. No, te olvidaste de hacer tu trabajo interno, pues ya los egos crearon resistencia al trabajo interno, vamos a ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve más difícil. Por eso hemos visto que estudiantes que han regresado, que han dejado una vez, 2 veces, 3 veces, decimos, si regresan una cuarta va a durar todavía menos, porque solo regresan cuando tienen un problema. Se olvidan ya del problema y se van. ¿De qué sirve entonces perder el tiempo? Pues mejor es que cada uno viva sus circunstancias, ¿no? Porque la gnosis, esta enseñanza, es una enseñanza, dice el maestro, es una enseñanza de crear alma y crear espíritu. Una escuela superior. No es una escuela kinder, no es una escuela intermedia, la gnosis es una escuela superior, porque enseña los principios, desde lo que es el trabajo de la transmutación, el trabajo de la muerte del ego. Es bastante más difícil. Bueno, vamos a pasar a la meditación. Vamos a ponernos en posición. Todos nos ponemos en una posición cómoda, o bueno, lo más dentro de lo posible.
Vamos a apagar la luz. Cerramos nuestros ojos. Vamos a relajar todo nuestro cuerpo físico. A inhalar profundamente por la nariz, 1. Exhalar por la boca, 2. Uno, 2. Vamos relajando todo nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sentimos que al inhalar y exhalar el prana del aire penetra en nuestros pulmones, limpiando y purificando todo lo que hay. Lo negativo al exhalar sale. Y haremos mantra Hamsa para transmutar, vaciar todo lo negativo y entrar en una meditación más profunda. Comenzamos, inhalamos mentalmente Ham, retenemos unos instantes y al exhalar pronunciamos Sah. Comenzamos. Sah. Bien, recuperemos nuestra respiración normal. Sentimos que esta energía limpia y purifica nuestro cuerpo. Relajemos nuestras emociones en el plexo solar. Nuevamente inhalando profundamente, 1 por la nariz, exhalando por la boca, 2. Saquemos todas las emociones negativas, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
toda emoción, sentimentalismo, sentimiento equivocado del ego se disuelve del plexo solar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se relaja el plexo solar. Empezamos a relajar la mente, todos los pensamientos, ideas, recuerdos. Como un pozo de aguas profundas. Cada pensamiento nuevo se lanza al pozo y le ordenamos, le decimos: mente, soy tu amo y Señor. Te ordeno, te relajes. Pronunciando el mantra Wu, vamos a relajar la mente.
Se va relajando. Nosotros quedamos en paz, serenidad, tranquilidad. La mente, si hay algún pensamiento que quiere molestar, le ordenamos y le decimos: mente, te ordeno que te relajes. La mente se relaja. Cualquier pensamiento, no nos identifiquemos con la mente. Vamos encontrando cada vez mayor paz, serenidad, tranquilidad. Pedimos la ayuda, la asistencia de nuestra bendita Madre Divina. Le suplicamos que nos ayude a recuperar la fe en nuestro Padre, en nuestro íntimo. La fe en el Espíritu. La fe en nuestras fortalezas, con las que tenemos como escudo que trabajar y espada para derrotar nuestras debilidades, nuestros defectos. No busquemos afuera falsas fortalezas ni falsas seguridades. Ni el dinero, ni el trabajo, ni ninguna persona nos puede dar la fortaleza que tenemos que encontrar en el ser, en el íntimo de cada uno de nosotros. Nuestra bendita Madre nos alienta, nos da fuerza si nuestra petición es sincera y humilde. Vamos a realizar este mantra invocando al íntimo. Omnis Jaum íntimo.
Vamos pidiendo recuperar la fe en nosotros mismos, la fe en nuestro ser que todo lo puede, en los valores del alma. Para ello necesitamos de cambios profundos. Las buenas intenciones no son suficientes. Querer ser buena persona no es suficiente. Necesitamos cambiar. Hay que perder el miedo. Y para perder el miedo tenemos que empezar a trabajar con nuestros apegos, nuestros deseos. Son las raíces profundas y secretas del miedo. Dejemos los apegos, dejemos los deseos y los miedos dejarán recibir el alimento que a su vez alimentan a los defectos. Pronunciamos mantra solamente íntimo, invocando al íntimo. Íntimo, íntimo.
sentimos al ser, al íntimo. Esa fuerza naturalizante. Y hacemos la ofrenda del defecto, que es la contraparte de ese miedo o de esa fobia que estamos queriendo trabajar. ¿Cuál es mi trauma? ¿Cuál es mi fobia? ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué oculta? El ser todo lo puede. Y con humildad a nuestra bendita Madre. Pedimos, suplicamos, hacer la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que es nuestro ser. Y le suplicamos a nuestra bendita Madre que nos ayude a eliminar el defecto que estamos trabajando o que hemos descubierto. Entiendo, acepto pero no me resigno. Acepto que tengo este defecto, pero no me resigno a vivir con él. Acepto que tengo que cambiar, que las buenas intenciones no son suficientes, que los códigos de moral, de comportamiento, solo me van a orientar, pero necesito cambiar, necesito morir en este defecto que tiene atrapada mi conciencia. En honor a la voluntad de mi Padre que está en secreto, porque Él todo lo puede. ¿Cuáles son las causas de este terrible demonio, de este conflicto dentro de mí? ¿En qué momento lo alimenté? ¿En qué momento le di rienda suelta al ego? Meditemos unos instantes.
Cuando comprendemos que no somos nada, cuando comprendemos que todos los valores están en el ser, que nosotros nada más somos los sirvientes del alma, aunque nos cuesta, el orgullo, la soberbia nos engaña. Cuando nos pongamos a disposición del ser, tendremos su fuerza en el ser. Cuando creemos que tenemos la fuerza del ser, entonces desaparece y caemos en el destierro que nosotros mismos nos separamos por sentirnos más importantes, más especiales. Nuestra bendita Madre, le suplicamos que nos ayude a comprender y le pedimos perdón por nuestra negligencia, osadía y sobre el defecto que estamos queriendo trabajar, suplicamos que nos ayude a eliminarlo, destruirlo completamente. Pedimos perdón. Imaginamos como nuestra bendita Madre nos entrega una espada de fuego con la cual vamos a desintegrar el defecto que estamos meditando. Mantra Krim. Krim.
Seguimos pidiendo internamente. Y esa virtud, esa gema preciosa, esa parte del alma que estaba perdida en ese defecto, se integra nuevamente en nuestro corazón, dando gracias infinitas a la divinidad. Vamos borrando ese karma de ese defecto. Vamos recuperando el alma, las virtudes. Esa fuerza del Padre que con humildad nosotros nos ponemos a sus órdenes, nos llena de esperanza, de felicidad. Y nuestra bendita Madre, al eterno femenino, adoramos y agradecemos. Respetando a la mujer, respetamos a nuestra Madre. Respetando al hombre, respetamos a nuestro Padre interno. Que así sea, que así sea, que así sea. Antes de finalizar, todavía con los ojos cerrados, vamos a hacernos ese propósito de trabajo interno, de autoobservación, de no identificarnos afuera, para no caer en nuevos egos,
o nuevas personalidades que se conflictúan con nosotros. Hay que estar alertas y vigilantes. No hay que dormir la conciencia, hay que estar despiertos en autoobservación todo el día. Finalizamos la práctica, podemos abrir nuestros ojos. Y nos despedimos de todos.